Ahora sí, vamos a comenzar, vamos a cantar un coro. Agus, tu fidelidad. Es un coro cortito, pero con palabras muy profundas. Así que vamos para comenzar a cantar con este coro. Muchas gracias, Agus y Anita. Muy lindo. Por suerte tenemos dos personas que tienen una voz hermosa realmente y da gusto escucharlo. La fidelidad de Dios, ¿no? Qué cosa. Pensaba ayer en este capítulo 14 que considerábamos, cómo es la fidelidad de Dios, ¿no? Que hasta el final Dios sigue siendo fiel y liberta al pueblo, por más que el pueblo, a pesar de todas las maravillas que ya había visto y experimentado en Israel, en este punto vuelve a tener dudas y conflictos. Nosotros desde este lado de la historia vemos ya todo el cuento relatado, ¿no? Y podemos considerar y hasta a veces juzgamos de faltos de fe. Pero cómo se ve en cada momento de la historia de este pueblo la fidelidad de Dios para con este pueblo, por más que el pueblo no era recíproco, y lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Muchas veces también nuestra fe escasea y flaquea y trastabillamos, pero la fidelidad de Dios se mantiene intacta, ¿no? Qué garantía o qué tranquilidad nos da al creyente saber esta característica de nuestro Señor y Salvador. Ahora vamos a cantar un himno, el himno 390. Himno 390 también es un himno muy conocido. Al Dios de Abraham load, de todo creador, Señor es de la eternidad y Dios de amor. Jehová el gran yo soy. Ayer hacíamos una pregunta acerca de cómo tenía que presentar. Yo soy, el gran yo soy. En cielo y tierra es rey, reconocedle y con fervor que le adoréis. Al Dios de gloria y luz, venid hoy y adorad, por la obra del Señor Jesús y su bondad. Cantemos aún aquí del cielo la canción, rindiendo culto al Padre allí de corazón.
Al Dios de Abraham, Load, de todo creador, señores de la eternidad y Dios de amor, Jehová el gran yo soy, en cielo y tierra es rey. Reconocedle y con fervor que le adoréis. Al Dios del cielo dad gracias por su favor, vuestra alabanza tributad al Salvador. Nos llama a abandonar la gloria terrenal y nuestro todo en él hallar siempre jamás. Al Dios de Abraham, load, pues su palabra es fiel, su pacto asegurado está por Emmanuel. El Hijo acepta está la iglesia de su amor, por ella siempre subirá a Dios Lord. Al Dios de gloria y luz, venido y adorad por la obra del Señor Jesús y su bondad. Cantemos aún aquí del cielo la canción, rindiendo culto al Padre allí de corazón. Bueno, una de las cosas que reconozco que trae esta forma de tener la cena es que cantamos los himnos a una buena velocidad. Sale muy lindo y está bueno, es llevadero. Porque este era uno de los himnos que generalmente solemos cantar por el estilo de himno más lento, ¿no? Y uno tiende a hacerlo cada vez más lento y a veces terminábamos así. Pero es lindo con el instrumento y se va llevando y se va haciendo muy, muy lindo el himno. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a considerar una porción de la Escritura teniendo en cuenta el mensaje que recibíamos ayer de Enrique sobre este capítulo 14 de Éxodo. Para considerar un pensamiento, tener presente en nuestras mentes sobre este capítulo 14 y enseñanza que nos deja, ¿no? Como siempre se nos dice, todo nos lleva a considerar a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo.
Y todas estas cosas que pasaron del Antiguo Testamento nos sirven a nosotros como ejemplo para justamente aprender lecciones, aprender de los errores y de los aciertos también del pasado, para justamente nosotros no cometer los mismos errores y seguir los ejemplos de aquellos que siguieron las enseñanzas del Señor Jesucristo y les fue de bendición. Vamos a buscar en capítulo 14 y el verso 1 de Éxodo. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Nos decía Enrique que Dios hace que el pueblo pare y se reubique, tome otro camino. Había un camino más rápido, podemos decir, para llegar a la tierra prometida, pero Dios dice: no, acampen en tal lugar. Y ese lugar era un lugar, a los ojos nuestros, un lugar que no le convenía tomar al pueblo de Israel. Estaba el faraón viniendo con todo su poder militar a recapturarlos, y el pueblo tiene que tomar un camino que es como una encrucijada, como un lugar fácil para ser atacados. El desierto por un lado, el mar por el otro, y el pueblo no tiene para dónde salir. Sin embargo, ese es el camino que Dios dice que tiene que tomar. ¿Sí? Cualquier militar hubiera dicho: tomen cualquier camino menos ese. Sin embargo, es el camino que Dios le dice al pueblo que tiene que tomar. No había otro camino, y era el punto ideal para ser atacados. En ese momento el pueblo, si bien había tenido las experiencias anteriores de haber pasado por las plagas y ver la manifestación del poder de Dios, también sabía que era peligroso lo que estaban haciendo, tomando ese camino. Pero era el camino que tenían que tomar. En el capítulo 13, verso 18, dice: mas Dios hizo que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Ese era el camino que tenían que tomar. Dios todavía tenía que mostrar, creo yo que es la maravilla más recordada por las personas en general acerca de la historia de Moisés. Si preguntamos de Moisés a cualquier persona, creo que las cosas que refiere es los 10 mandamientos y que abrió el mar. Ese evento de abrir el mar es un evento tan magnífico, tan natural, en la naturaleza, digamos, naturalmente tan maravilloso, ¿no? Porque si nos imaginamos, como dice la Biblia, una pared de agua de un lado, una pared de agua del otro y un pueblo caminando en el medio por el fondo del mar, es increíble. ¿Sí? Como decía Enrique ayer, es más creíble decir que Moisés hizo un puente y después lo dinamitó. Y es cierto. Dios tenía que mostrar esta maravilla para, de alguna manera, que quede finalizada con este broche de oro, podemos decir, la salvación de su pueblo, la separación de Israel de Egipto. Después de ese evento, queda un mar de por medio entre Israel y Egipto, una separación. Hasta tanto, no era así. Y se nos decía ayer que el pueblo, al darse cuenta de esta situación, al levantar la vista, que venían por la parte de las montañas los egipcios, lo primero que hicieron fue clamar a Dios
en una actitud correcta. Y la segunda cosa que hicieron fue quejarse, una actitud incorrecta. Pero no los vamos a juzgar porque nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Muchas veces oramos, pero caemos en desesperación o en dudas por nuestra condición humana, por nuestra condición de débiles. Y muchas veces pedimos, pero dudamos. Y el Señor dice, bueno, cuando pidan no duden, tengan fe. Pero nuestra condición hace que muchas veces tengamos esas dudas y flaqueemos. Y al pueblo le había pasado esto, cayeron en desesperación y en duda. Al final llegamos a este punto y estamos en esta encrucijada, y ahora, si hubiéramos estado en Egipto, está bien, seríamos esclavos, pero bueno, estaríamos vivos, entre comillas, siendo esclavos. Acá nos van a masacrar. Y el pueblo en ese momento se había olvidado, nos decía ayer Enrique, de lo que Dios había hecho. Hacía tiempo atrás habían visto las maravillas de Dios. Por eso la importancia de recordar, y por eso también la insistencia de Dios, que le había dado al pueblo instrucciones específicas de cómo recordar la Pascua, de cómo transmitirlo de generación en generación, para que esto no se pierda, no se diluya, para que el pueblo, como nación, tenga memoria. Y lo mismo se nos aplica a nosotros, como familia, familias constituidas, padres, hijos, abuelos, y también de manera personal, de no olvidarnos de nuestra historia, ¿sí? Como también leíamos en reuniones pasadas, cuando el padre le decía al hijo, no decía, recordamos cuando Dios liberó a nuestro pueblo allá en el pasado, sino cuando Dios me salvó, me liberó a mí. Lo hacía propio eso. Eso es lo mismo que debería pasar en nuestra vida. La importancia de recordar. Moisés le dice dos cosas al pueblo ante esta situación. Le dice, no tener temor, no temáis, le dice en el verso 13 del capítulo 14, Moisés le dijo al pueblo, no temáis y estad firmes. Estas dos cosas. Era medio difícil decir no temáis por la situación en la que estaba, pero Moisés le dice, no teman, estemos tranquilos y estemos firmes. Firmes es seguro, una disposición interna de tranquilidad y seguridad, de firmeza. Y hasta el momento, el pueblo lo que tenía que hacer, o lo que había venido haciendo, era confiar, obedecer y reconocer las maravillas que estaban sucediendo alrededor de ellos. Confiar en que lo que Moisés estaba diciendo era porque Dios así lo indicaba, obedecer a estas cosas, ¿sí? Tuvieron que pintar, tomar la sangre del cabrito, hacer todas esas cosas, confiando y obedeciendo, y a la vez siendo espectadores de lo que estaba sucediendo. Eso es parte de poder reconocer las maravillas que Dios hace. Muchas veces pasan a nuestro lado y nosotros no las estamos viendo. Quizá desde el punto de tener salud en esta situación, y no lo estamos viendo. Confiar, obedecer y reconocer las maravillas que estaban sucediendo. Teniendo esto, o haciendo esto, podían estar sin temor y firmes. Pero el tema es que en nuestra vida, como pasa en toda nuestra vida, de cada uno de nosotros, nuestra vida no es igual en todo momento y cada día. Fluctúa para arriba y para abajo. Hay días que estamos firmes, seguros, sin temor, pero hay días que declinamos y nuestra firmeza no es tanta y el temor a veces viene, sobre todo cuando hay pruebas que superar o que afrontar.
Pero en esta situación que todos tenemos, pasamos y pasaremos, hay algo que nos hace que esa firmeza y esa tranquilidad trate de ser perdurable, continua. Y es esto, el recordar, el hacer memoria, el tener presente. ¿Qué es lo que Dios, es lo que Moisés le dice al pueblo? Estemos tranquilos, recordemos todas las maravillas que Dios hizo para traernos hasta acá. Sí, hay un mar adelante, nosotros no podemos hacer nada, pero Dios puede hacer todo. Estemos firmes y tranquilos. Por eso la importancia que Dios le da a que nosotros hagamos memoria y recordemos estas cosas. Y anoté hay muchas, pero bueno, anoté 4 relaciones de este capítulo con respecto a nuestro Salvador y a nuestra situación. En primer lugar, había un camino que tomar, que era el camino del Mar Rojo. Ningún otro camino servía para lograr esa salvación. Tenía que separarse completamente Israel de Egipto. No había otro camino disponible que pudiera lograr eso. El único camino era abrir el mar, que pase el pueblo, cerrar el mar. Separación de uno a otro. Para poder separar definitivamente a Israel de Egipto, mar de por medio. Éxodo 13:18, el camino del Mar Rojo. Ahora en Juan capítulo 19, Juan capítulo 19 y el verso 17, nos lleva a un camino también. Juan 19:17 dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron. Y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. El camino que sufrió y que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo, el camino del Calvario. No había otro camino para la salvación del hombre. No había otro camino para que desde la tierra se pudiera acceder al cielo. No había otra manera. El Señor Jesucristo también dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Un único camino, una única manera de pasar al otro lado. No hay ninguna otra forma de poder hacerlo. Y como decíamos, quizá el hombre intente buscar otros caminos y a la lógica humana no es coherente o no es lógico y que se deba llegar de otra manera y buscar posibles caminos, no tomemos por acá, subamos la montaña, no hay otra forma. Es el único camino, lo creamos o no. Si estamos parados, y muchas veces no, estuvimos nosotros parados frente al mar y alguien que nos decía, sí, por acá vas a tener que pasar. No, mirá que por acá no se... No, sí, este es el camino. Y tuvimos que tomar la decisión de creer eso o no y empezar a caminar. Y Dios abrió en el medio del mar ese camino para que nosotros pasemos. El camino del Mar Rojo, el camino del Calvario, el único camino, la única manera de lograr la salvación. En segundo lugar, dice Éxodo capítulo 14 y el verso 14, que me acordaba porque este texto se aprendió en la escuelita, allá en la chacra,
y los chicos se lo sabían de memoria. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El pueblo lo que tenía que hacer era, como dijimos, confiar y obedecer. Quien iba a pelear, quien iba a hacer toda la obra era Dios. El pueblo confiar y obedecer, ninguna otra cosa más. No tenía que resistir al enemigo un poco mientras Dios estaba abriendo el mar y que los de atrás, bueno, mueran algunos para que se salven un poco. No, Dios se encargaba de todo. Una columna de fuego impedía que se acerque el pueblo de Egipto al pueblo de Israel. La salvación iba a ser completa y Dios iba a encargar de eso completamente, desde el principio hasta el fin. Lo mismo hizo el Señor Jesucristo en nuestra salvación. Juan capítulo 19 también dice el verso 28, perdón. Después de esto, el Señor ya crucificado, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Terminó, consumado es. Con esto se finaliza esta obra que empezamos a hacer con mi Padre. Dios encargándose completamente desde el principio hasta el fin de la salvación del hombre. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Confiar y obedecer. Y mirar las maravillas que pasan a nuestro alrededor. Dios hizo todo por nosotros. Un único camino, Dios hizo todo por nosotros. ¿Qué más? Los egipcios en el mar. Éxodo capítulo 14, verso 26. Éxodo 14, 26 es algo maravilloso. Dice: y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios, al huir, se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Bueno, uno ve por ahí películas de Moisés donde se intenta representar este cruce del Mar Rojo, pero lo que debe haber sido para los egipcios ver esas murallas de agua venirse con toda la furia y la potencia que tiene el mar, y tragarlos, qué desesperación. Y hay un salmo, el Salmo 69, que es un salmo que escribe David en una circunstancia de su vida, y que también es una profecía de nuestro Señor. El Salmo 69 dice el verso 1: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos
esperando a mi Dios. Y estas palabras nos llevan al Señor Jesucristo en la cruz, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El sufrimiento de nuestro Señor en nuestro lugar cuando por primera vez experimenta estar lejos de su Padre, sufriendo el castigo. Esta es la descripción. Ahogado, sobrepasado, las aguas, la corriente me ha negado, no puedo hacer pie, una desesperación que el Señor Jesucristo experimentó en lugar nuestro. Padeció Él por todos nosotros, el justo por los injustos. Y en último lugar, Éxodo capítulo 14 y el verso 17, Dios dice que he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. En toda esta obra, en toda esta maravilla que iba a suceder, Dios iba a ser glorificado. La gloria iba a ser para Dios, manifestada, evidente, reconocida. Y en Juan capítulo 17, un poquito antes donde estuvimos leyendo, yo les leo, dice Juan 17, verso 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y que esta vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. En esta obra de salvación tan grande que hizo nuestro Señor a nuestro favor, Dios queda glorificado. Nosotros, al considerar estas maravillas que pasan a nuestro alrededor y esta obra de salvación tan grande, glorificamos a nuestro Dios. Dios queda glorificado. Él padeció por nosotros un único camino y Dios se encargó de hacer todo lo necesario para nuestra salvación. ¿Qué nos queda a nosotros? Recordarlo, hacer memoria continua de esto, tenerlo siempre presente. ¿Para qué? Para estar firmes y sin temor. Dice en Hebreos capítulo 11 que por la fe, el pueblo de Israel pudo pasar por en medio de un mar en seco. Lo pudieron hacer por la fe. Por la fe, nosotros también pudimos transitar este camino al cielo, que es el Señor Jesús. Y dice el verso 30 de Éxodo que de esta manera, así salvó Dios, así salvó Jehová aquel día a Israel de las manos de los egipcios. Y en nosotros, en nuestra vida también hay un día en que Dios nos salvó. Y tenemos que recordarlo y hacer memoria y no olvidarnos nunca de esto, para que nuestra firmeza no se empiece a debilitar. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo una vez que pasó del otro lado? Eso va a estar en el capítulo 15 que vamos a leer después. Después de pasar del otro lado, de mirar para atrás y ver el camino por el que transitaron, un cántico de alabanza por esa salvación tan grande. Y que en esta hora podamos nosotros también de nuestro corazón tener este cántico de alabanza a nuestro Salvador. Cantábamos recién en el último himno
acerca de la iglesia: por ella siempre subirá a Dios loor. Gratitud de nuestro corazón, un cántico de alabanza y de adoración a nuestro Señor que nos salvó, que nos hizo transitar por este camino de salvación, el único. Tengámoslo siempre presente en nuestra vida, que es la manera de estar firmes y de poder estar sin temor ante cualquier situación que se nos plantee en nuestra vida. Siempre teniendo presente que tenemos que confiar, que obedecer y reconocer las maravillas que suceden a nuestro alrededor. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a participar de los símbolos, a hacer memoria de nuestro Señor como Él lo pidió, como Él nos dijo que tenemos que hacerlo, a través del pan y de la copa en esta mañana. Así que vamos a tener 2 oraciones. Le voy a pedir al tío Luis que ore por la participación del pan, y después a Daniel que ore por favor por la copa. Así participamos de los símbolos. Padre que estás en los cielos, estamos muy agradecidos en esta mañana de estar reunidos de esta manera, agradecidos por tu gran fidelidad, por tu palabra que es viva y eficaz y nos da a entender de tu gracia, de tu grande amor y misericordia. Podemos, a través de la bendita persona del Señor Jesucristo, conocerte, saber que a Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y lo dio a conocer en plenitud, en todo lo que es nuestro Padre Celestial Eterno, Creador de los cielos y la tierra, y nosotros ahora, como hijos, venimos en esta mañana a tributar toda nuestra adoración. Quisiéramos partir el pan, sabiendo que el pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo. Hacemos memoria de su entrega en la cruz por cada uno de nosotros. Te alabamos, te damos las gracias, pedimos tu bendición. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Oramos, hermanos, por la copa. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente porque podemos escuchar en tu palabra, Señor, las maravillas que tú hiciste en la antigüedad para Israel y ver lo que el Señor Jesucristo hizo con nosotros, Señor, que abrió un camino hacia el cielo. Nos llena de gozo saber que podemos llegar al Padre, a la presencia misma de Dios, por medio de los méritos de Cristo allí en la cruz del Calvario. Gracias porque hemos creído en esto, porque podemos tener esta fe ciertísima, que nos hemos acercado al Dios verdadero, Señor, al único y suficiente Salvador, el cual nos mostró al Padre. Gracias porque tenemos una esperanza, Señor bendita, que nos va a venir a buscar, y recordamos que esto es solo temporal, Señor, sabiendo que el Señor va a venir a buscarnos. Mientras estamos aquí, danos la fuerza para seguir, para no claudicar, para poder estar firmes, Señor, defendiendo esta fe, Señor, que hemos creído, Señor, en el Señor Jesucristo, que hemos podido, Señor, ser salvos por toda la eternidad. Pedimos por la copa, figura de esa sangre preciosa derramada por nosotros allí en la cruz del Calvario, para que al momento de beber de ella, Señor, nos probemos delante de tu presencia, para que bebamos de ella dignamente. Lo pedimos y las gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para terminar con la reunión, tenemos una oración. ¿Oramos? Santo Padre que estás en el cielo, bendito Dios, te damos muchas gracias nuevamente este día que nos regalas y el poder comenzarlo así, de esta manera, recordando a nuestro Salvador, a nuestro Señor, y la obra que hizo a nuestro favor para darnos vida eterna. Por eso, Señor, te damos muchas gracias, el haber podido tener una reunión sin inconvenientes, el poder participar de los símbolos, y, Señor, pedirte que nos ayudes de manera continua a tener presente esto en nuestra vida, para poder vivir una vida agradable a ti, para que así, Señor, nuestros pies estén siempre afirmados en la roca, que es nuestro Señor y Salvador, tener siempre presente el lugar del que nos salvaste. Estábamos
en el camino hacia el infierno, pero el Señor Jesucristo apareció en nuestra vida y nos dio esta posibilidad de tomar este camino nuevo, este camino vivo, única manera de llegar a ti, y agradecerte, Señor, el poder haber sido también liberados de la esclavitud del pecado, teniendo ahora, Señor, en nuestras conciencias que nuestro pecado fue borrado, Señor, completamente, y nuestras culpas, Señor, y nuestra cuenta fue pagada en la cruz. Agradecemos por esto, agradecemos, Señor, también tu fidelidad que cada día está a nuestro lado, tejiéndonos, Señor, dándonos en abundancia según la necesidad de cada uno. Es por eso, Padre, que también te agradecemos el que estés acompañándonos, Señor, cada día. Despídenos con tu paz, con tu bendición, en esta, Señor, en esta semana que comienza, nos estés también acompañando en nuestras actividades. Así, Señor, también nos sigas cuidando en nuestra salud. Te agradecemos todo, Padre amado, y lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.